Estimado Nacho, qué gusto poder coincidir y contar con tu presencia hoy. Ujú. No nada más por el placer de conocerte y de saberte como el gran líder que eres, la trayectoria que has tenido, sino también por el ser humano tan especial y espectacular que te caracteriza. Así es que, eh, si me lo permites, nos vamos a adentrar a la historia de Nacho, Ujú. sus vivencias, sus aprendizajes, sus arribas, abajo, y eso que has vivido a lo largo de los años que te han llevado a ser el hombre líder que eres hoy. ¿Aceptas la invitación? Acepto, acepto. Qué lindas palabras. Buenísimo. Bueno, vamos a empezar un poquito, nos vamos a ir a tomar la autopista de la memoria y quiero que me cuentes o que te regreses a encontrarte con ese Nacho que estaba estudiando en la universidad Ujú. y que tenía sueños y anhelos, ¿no? ¿Qué pensabas, qué anhelabas, qué soñabas en ese momento? ¿Qué te movilizaba? Bueno, yo estudié, al igual que Gaby, ingeniería industrial. Tampoco creo que ejercí nunca especialmente esa carrera. Yo te diría que cuando estaba en la universidad estudiando ingeniería industrial no tenía ningún anhelo ni propósito específico más allá de trabajar. O sea, creo que eh, como en la segunda mitad de mi época universitaria tuve un despertar de propósito, un despertar más de realmente entender qué era lo que genuinamente quería hacer y qué era lo que me motivaba y me apasionaba. Pero hasta ese entonces lo único que me llamaba la atención y como encendía esa pasión en mí era el deporte. Em, Decidí estudiar ingeniería industrial porque era la carrera mejor pagada, básicamente, y porque era bueno en matemáticas. eh, y no me gustó mucho mi carrera. No la disfruté. Llevé cursos de química, termodinámica, un poco de todo. Y básicamente a lo que aspiraba en ese momento era tener unas buenas prácticas en una corporación y hacer línea de carrera 20, 25 años ahí hasta ojalá ser gerente general en ese espacio, pero sin ningún porqué detrás de eso. Fui más como influenciado por mi entorno hacia éxito empresarial es igual a una línea de carrera donde llegas a ser gerente. Y luego me fui de intercambio a Holanda. Conocí, primera vez que viajaba de Europa, una de las primeras veces además que viajaba fuera de Perú en un viaje importante, de 7 meses, solo, sin mis papás. Conocí gente de todos los países, de muchas culturas distintas, gente que su carrera para ellos era una manera de materializar lo que querían hacer en la vida, o incluso era algo secundario, más como estudios para complementar lo que ellos ya querían hacer en la vida. Y, y creo que eso fue como una buena manera de darme cuenta que no todo en la vida era trabajo. No todo en la vida era estudios, no todo en la vida era cumplir. Em, y ahí empecé a preguntarme las cosas, empecé a cuestionar un poco eh, el tipo y el estilo de vida, no solamente que estaba teniendo yo, sino la gente a mi alrededor. Eh, Te podría decir que en ese momento, para responder tu pregunta, fue que empecé a buscar esa aspiración, empecé a tener respuestas para muchas preguntas que ni siquiera sabía que tenía. Em, Preguntas como cuáles. Preguntas como ¿qué es lo que me hace feliz? Preguntas como eh, ¿cuáles son las cosas que estoy haciendo más porque es la norma? ¿O cuáles son las cosas que estoy haciendo porque realmente son las cosas que quiero hacer? Em, Preguntas como ¿de qué manera puedo
devolver y ser generoso con el privilegio que he tenido en mi vida. em, Cómo puedo contribuir a la sociedad donde vivo, más allá de simplemente eh, trabajar en una empresa grande y quizás generar empleo. Em, Cuáles eran mis valores, qué principios tenía, que quería mantener para la siguiente parte de mi vida. Muchas preguntas bien, incluso desde el punto, yo fui criado en una familia religiosa, en un colegio del Opus Dei, este, conservador, mi familia no conservadora, pero digamos que el entorno conservador. Entonces también regresé teniendo muchas preguntas sobre la religión, existe el infierno, no existe el infierno, el cielo, este, conversaciones con sacerdotes jesuitas regresando de mi maestría, en fin, mucho cuestionamiento de, creo yo, cosas estructurales de lo que había sido mi vida hasta ese entonces, y que había vivido más por recomendaciones desde el amor de otras personas, pero no necesariamente convicciones desde el amor a mí mismo. Entonces creo que ese fue un proceso universitario, diría, paralelo a la universidad. Pasó mientras estaba en la universidad, no pasó por la universidad, pero así más o menos fue mi vida en ese momento. Y en ese momento que te haces todas esas preguntas, que cabe mencionar que hay gente que o no se las hace o se las hace muy tarde o se atreve a hacérselas pero no toma acción. Ujú. Esas preguntas provocan en ti tomar acción. Sí. ¿Qué acción es la que tomas y qué dirección es la que te ayuda a encontrar esa, el responder esas preguntas y el decidir buscar algo que fuera más coherente y congruente con tu propósito y no estar metido en el carril del medio y Mm. llenar todos los puntos, ¿no? Que debería de llenar alguien a tu edad, Ujú. con tu background, ¿no? Yo creo que siempre, siempre que me podría caracterizar a mí mismo como una persona un poco contreras. Me gusta dar la contra. Entonces, eh, cuando encontraba algo que estaba más o menos en la norma, veía de qué manera me podía salir, ¿no? Ahorita te voy a dar algunos ejemplos, pero eh, como persona curiosa que soy, decidí comenzar a buscar respuestas. Y muchas veces lo que pasaba es que en conversaciones no encontraba respuestas, sino encontraba más preguntas que ni siquiera me había hecho. Entonces, una de las primeras cosas que hice cuando regresé, y eso es algo que recuerdo como muy lejano, pero no fue hace tanto tiempo, hace como 8 años cuando tenía 23, em, lo primero que hice fue sobre el gran tema de mi vida que había sido la religión y mi eh, desconexión con la religión, fue hablar con un sacerdote jesuita, Ujú. que claro, ahora mis amigos no lo creerían, pero en ese momento yo hablaba con mi mamá muy religiosa, pero también muy abierta a escuchar cualquier tipo de conversación y cuestionamiento sobre la religión que yo le podía traer, hasta que un día me dijo, yo no tengo estas respuestas, y me dijo, te voy a pasar el dato de un sacerdote que conozco y te puede ayudar. Tuve esa conversación para hablar sobre la vida en general, sobre la espiritualidad, como en búsqueda de mi espiritualidad, cuestionando la religión católica, pero más como buscando el tipo de espiritualidad que yo quería tener. Entonces, esa fue una primera acción, digamos que regresé y a la semana estaba hablando con un sacerdote, rarísimo. Eh, También cuando regresé, yo venía a trabajar en una corporación, en una empresa de tecnología inmensa, que de hecho cuando entré a esa empresa, ya mis papás estaban sumamente contentos porque decían, ya, si la hace ahí, ya es una preocupación menos familiar por el resto de su vida, se va a poder quedar ahí, empresa con muchísimo prestigio, me estaba yendo bien en esa organización y cuando regresé, eh, decidí postular y entrar a Mambo, que es una empresa con una cultura
muy disruptiva, muy cuestionadora, muy enfocada en la persona, en el humano, en empatía, cosas que resonaban conmigo, pero que nunca había encontrado el espacio para vivirlo. Entonces decidí no a una corporación y sí a una startup que ni siquiera sabía lo que hacía. Eh, y creo que esa fue una decisión que me la tomé a la ligera, pero que luego, ahora como pensando hacia el pasado, tuvo que tener mucha valentía porque mis papás diciéndome qué estás haciendo con tu vida, eh, cuándo vas a renunciar ahí para trabajar en una empresa seria, mis amigos diciéndome qué estás haciendo ahí, por qué no estás haciendo línea de carrera. Toda la gente que me rodeaba básicamente me decía, ¿qué estás haciendo? No, no, la pregunta nunca fue, ¿eres feliz ahí? Sino fue, ¿qué estás haciendo y por qué estás ahí? Eh, entonces, creo que en ese sentido mi personalidad un poco más terca y contreras hizo que me sienta cómodo en ese lugar porque era, le voy a dar la contra a todas estas personas que están cuestionando que estoy acá y voy a de alguna manera demostrar que puedo ser exitoso y feliz en una ruta que no es la norma. Y más allá de quererle llevar la contra a los que en un momento dado decían que no ibas a sobrevivir, y de hecho, si, Mm, si le damos vueltas a las capas, probablemente eso es algo que tú quisiste provocar y sí, que la mejor manera de llevarlo a cabo era probar a los demás que tú podías lograrlo. sí. Pero si te pusieses más en la línea de decir, oye, yo venía haciéndome todas estas preguntas desde muy chico, ¿no? Ajá, Hacía estos cuestionamientos, había priorizado también a una edad muy temprana ujú, a qué le iba a dar peso y qué le iba a dar valor, ¿no? ujú, Al propósito, al estar feliz, al poder hacer una diferencia. ujú, Haciendo a un lado el tema de llevar la contra. ¿Qué herramientas utilizaste en ese momento para tomar esa decisión ujú. que sabías que era arriesgada, pero que a final de cuentas te llevó a tomarla? Yo creo que la principal herramienta que tenía era la libertad que tenía para escoger. Eh, desde los distintos aspectos de mi vida, desde el deporte, desde la espiritualidad, desde el trabajo, desde las relaciones que tenía, em, decidir por mí mismo y probar. O sea, no sabía qué quería hacer, no tenía una respuesta y simplemente dije, vamos a intentar algo distinto a lo que he venido intentando, a ver qué conecta conmigo y en ese camino ir decidiendo conforme iba probando qué era lo que me gustaba y me quería Ahora, quedar. sí tenías claridad de que esa vida en el mundo corporativo, corporación, ir cumpliendo con todos los requisitos y de ahí llegar después de muchos años a la posición de gerente general. O sea, claramente ahí ese fue tu primer despertar y decir, esto no es para mí, ¿correcto? Sí, sí. Yo creo que mi personalidad se hubiese moldado perfectamente bien al mundo corporativo, pero felizmente no seguí esa ruta. Quisiera conectar eso con lo que a veces apagamos conforme vamos avanzando o creciendo o teniendo más responsabilidades de la vida, que es conectar con la parte instintiva, ¿no? Ujú. ¿Sería correcto decir que tu parte instintiva te llevó a ir conectando esos puntos y decir, definitivamente no es lo mío, lo que estoy haciendo ahora, y lo que te lleva a dar ese salto de salgo de algo establecido, seguro, a experimentar fue que estabas conectado con esa intuición y decir, oye, no, esto no es para mí? 100%. Yo, esas prácticas preprofesionales que tuve en esa empresa fueron, no fui, eh, fui feliz igual ahí, ¿no? O sea, era una empresa que me gustaba, había un grupo de gente, un grupo humano bien, o sea, muy potente también, pero en el momento en el que salgo y escojo algo como Mambo, digo, esto, o sea, esto es, ¿no? Es como realmente acá es y conectándola más como con mi ambición personal y con mi propia personalidad, siempre buscar la excelencia y demás, es que
encuentro un balance entre la capacidad de poder disfrutar mientras que crezco y me desarrollo como persona y como profesional. Entonces, no sabía muy bien cómo explicarlo, pero se lo recomendaba a cada persona que me cruzaba. Me decían, pero ¿qué haces ahí? ¿Qué haces tal? Pero en verdad, y mi respuesta nunca era, estoy siendo analista de tal o estoy trabajando este proyecto. Era, estoy aprendiendo, estoy creciendo y estoy disfrutando. Bien. Entras a Mambo. Ajá, En ese entonces Mambo también estaba también. despegando, Sí, ¿no? Había un común denominador de grupo de personas jóvenes, sí, combatientes, sí, sí. que rompían con el status quo, Ujú. ¿no? A veces irreverentes. Sí. Y eso le cae bien al mercado, ¿no? Como que dicen, se Ups. convierten, se convierte como que en un trago fresco decir, hey, estos jóvenes traen algo importante a la mesa, ¿no? Ujú, ujú. ¿Cómo empiezas a encontrar tu lugar dentro de ese grupo y qué te empieza a diferenciar y dónde te empiezas a sentir que podías navegar exitosamente en ese ecosistema? Me Creo que también me dieron la libertad, o sea, creo que lo principal es que me dieron la libertad como para probar lo que quería. O sea, llevo a Mambo a una empresa que no todavía tenía una metodología clara de cómo trabajar. eh, el clásico comentario era vende y luego aprende. Entonces, eh, constantemente, a mí si bien no me gustó la universidad, me encanta aprender. Soy bien chancón, como dicen acá, que es como estudioso, aplicado. Y básicamente el primer mes en Mambo me dijeron, aprende y de lo que aprendas vamos a armar una metodología. Tú sabes hacer, porque has sido ingeniero, diagramas de procesos y todo eso. Armaremos una metodología, la implementaremos y aprenderemos y probaremos y aprenderemos y probaremos. Entonces, tuve esa libertad de diseñar y de crear que me fascinó y felizmente en lo que era bueno y en lo que soy bueno hasta ahora. Y me apasionaba trabajar con personas. Pero fíjate qué potente lo que estás diciendo de ser aprendiz. Mm. El común denominador de la gente que está empezando y que trae cierto conocimiento y ciertas capacidades Ujú. es más de yo lo sé. Sí. O sea, son pocos los que operan desde el ángulo del aprendiz y más los que operan desde el ángulo de sábelo todo, ¿no? Ujú. ¿No? Y yo creo que las personas que hoy en día están haciendo un cambio fundamental en el planeta, Ujú. en el mundo emprendedor, en el mundo corporativo, son aquellos que saben ser buenos aprendices Ujú. y que también saben ser buenos maestros, ¿no? Mm. Entras entonces a sentirte como pez en el agua, como aprendiz, ¿no? Ujú. Y eso lo pones a servicio tuyo y servicio de los potenciales clientes, ¿no? Claro. ¿Cómo se va convirtiendo eso en tu gran diferenciador? Yo creo que es bien curioso, sin darme cuenta y sin hacerlo a conciencia, fui, cada cosa que aprendía la ponía al conocimiento del resto. Cada vez que aprendía algo nuevo, cada vez que encontraba alguna cosa distinta en un proyecto o en algún curso que me metía o en alguna conversación, lo primero que me interesaba era compartírselo al resto del equipo como, oye, miren esto de acá, qué increíble, apliquen este aprendizaje dentro de sus proyectos, los invito a probar y se generaban unas conversaciones muy, 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 muy potentes. Entonces, Mambo tiene un valor que es aprende y enseña, que es el valor con el que más conecté yo, más allá de cuestiona todo y sé excelente. Y a mí lo que me apasionaba era compartir lo que había aprendido. No solamente porque sentía que también aprendía, sino porque de alguna manera el compartir aprendizaje hace que se enriquezca la comunidad, ¿no? Entonces, los, hoy día mis socios en Mambo, pero en ese momento los líderes de Mambo, los fundadores, comenzaron a ver en mí un valor
que era, que no era individualista, que me gustaba compartir y que a la gente aparentemente le gustaba aprender lo que yo tenía que traer a la mesa, ¿no? Entonces ahí creo que había algo Y potente. estarás de acuerdo conmigo que lo que vieron también en ti era alguien que no era pretencioso No. y alguien que también hoy es algo no común de encontrar, que hacía totalmente a un lado el ego Ujú, y lo que te alimentaba a ti era más bien el como aprendiz enseñar y con eso todo el mundo crece. Entonces, ujú. yo creo que esa es otra gran característica y herramienta que ponías a tu favor, no de escondo el ego, sino simplemente el ego no juega ahí. ¿Estás de acuerdo con eso? Como consultor es bien, por lo menos yo lo he visto como poco común, porque finalmente como consultor tienes que presentarte como experto ante tu cliente, ¿no? Tu cliente te tiene que creer él o la experta en ese tema y por lo tanto tiene que comprar lo que dices. Y no solamente yo no era experto, sino que estaba aprendiendo, sino que creo que el genuino interés por compartir lo que yo aprendía, no solamente con el equipo, sino también con clientes que se terminaron volviendo amigos, era era una propuesta que por lo menos era distinto para ellos. O sea, el hecho de llegar donde un cliente y decirle, me he leído este libro, te lo quiero compartir, o me estaba leyendo un artículo el fin de semana y decía, esto le va a servir a tal persona y se lo mandaba. Ese tipo de cosas también era muy apreciado y muy genuino. Ahora esa fórmula les funcionó, ¿no? Sí. Llegaron a tener clientes súper importantes, ¿no? En bancos importantes, corporativos importantes, Ujú. tan grandes como Nestlé, ¿no? Como Procter Gamble, como bancos como Scotiabank. Así es. Eh, pues pareciera que esa fórmula les funcionaba y además estaba dándole resultados, ¿no? Sí. ¿Cuál sería, si pudieras sumarizar Ujú. esas tres cosas que reaplicaban con todos los clientes, que se convierte o se convirtió en la fórmula Mambo Yo o creo de que, éxito de Mambo, ¿no? ajá. Yo creo que había un componente cultural fuertísimo. Muchos clientes, cuando trabajábamos el proyecto con ellos, habían CEOs que nos decían, yo los contrato por el proyecto, sí, pero el valor agregado que me dan es cómo transforman a mi equipo. Al equipo que trabaja con ustedes, una vez que termine de trabajar con ustedes, ya no es el mismo. Y no era algo que nosotros hacíamos a conciencia, era simplemente parte de nuestra propia naturaleza. Entonces yo creo que la cultura y la transformación, no solamente del proyecto que trabajábamos, sino también del equipo con el que trabajábamos, era parte de nuestra fórmula secreta, no tan secreta en verdad. Em, bueno, lo segundo, creo que teníamos una metodología y un modelo muy centrado en construir empatía con los usuarios para los cuales íbamos a diseñar, que para muchas organizaciones era complejo, ¿no? El poder realmente acercarte a uno de tus trabajadores y decirte que se abra contigo, no es algo que muchos logran. Entonces, eso es algo también súper potente. Te diría que más que tres, esas dos. O sea, la empatía que nosotros podíamos construir, más allá de ya la metodología y los casos de éxito y demás, la empatía que podíamos construir y la cultura que le llevábamos al equipo con el que trabajábamos eran los principales valores diferenciales. Y creo que eso iba también aunado a que realmente se comprometían a entender el problema que iban a ayudar a resolver a ese cliente. Claro, Entonces, claro. el conocimiento de, ya sea del consumidor que tenían, o de la problemática cultural, o del tema estructural. Entonces, Ujú. creo que esa conexión humana que los caracterizaba, lo llevaban dentro y fuera de la empresa. 100%. Están en ese momento importante de crecimiento. Ujú. ¿Dónde está Nacho en Mambo? ¿Y a dónde llega Nacho dentro de Mambo, no? Nacho que empieza como practicante en Mambo, eh, crecimiento rápido, analista, project manager, con un equipo impresionante en ese momento, Christine y Coy, o sea, creo que el mejor equipo de Mambo. Eh,
Luego más en el 2017, si no me equivoco, 2018, director de proyectos, y ahí comienzo a trabajar con un cliente en particular, pero luego comienzo a abrir un poco, no ya no trabajar solo con un cliente, sino comenzar a captar más clientes, entonces la parte comercial también fue algo que comencé a desarrollar y que felizmente se me dio bien. Y en ese momento habían distintos tipos de proyectos que estaba trabajando, proyectos de transformación cultural, proyectos de innovación, proyectos comerciales. em, y en el 2017, 2018, 18 yo diría, encuentro en los proyectos de transformación cultural y de gestión del talento mi pasión. Este, yo levanté la mano también en el 2018 porque como adicional me ofrecí a liderar todos los proyectos pro bono de Mambo, porque era algo que conectaba mucho conmigo, el impacto social y medioambiental desde ese momento. Por más de que eran proyectos que lesionaban mi margen de la cartera y que cargaban a mi equipo y a mí mismo y tal, nos daba un propósito mucho más grande por lo que trabajábamos. Entonces, no solamente teníamos un enfoque de transformación cultural y de realmente cambiar la forma en la que las grandes organizaciones gestionaban su cultura y su relación con sus trabajadores, que hasta ese momento en muchos casos habían sido ignorados, o por lo menos no habían empatizado con ellos, sino que también teníamos un grupo de proyectos pro bono que eran increíbles. Entonces, en ese momento, también levanto la mano y digo, me quiero dedicar solo a cultura y me quiero dedicar a los pro bonos. Y de nuevo, gracias a mis socios, en ese momento me dijeron, dale, Adelante. O lidera. sea, ahí se te activa el DNA de impacto. Ahí se me activa. Ahí fue cuando comenzamos a trabajar en proyectos pro bono con magia, con los niños con cáncer, y comenzamos a ir a entrevistar y a conocer la situación de esos niños, o el proyecto de la anemia, y conocer a mamás que estaban trabajando en algunos centros del Estado para cuidar y proteger a sus hijos. Conocer ese tipo de situaciones para mí fue, o sea, el momento en el que realmente sentí por primera vez y viví el impacto que podíamos generar, más allá de un impacto indirecto a través de una organización, ¿no? Claro. Sí. Qué interesante. Entonces, esta es una historia donde vas navegando, rompes con el status quo que te había planteado tu entorno, Mm, te atreves a soñar, tienes el coraje y la intuición de hacerlo, ujú, siempre con mucha curiosidad, con mucho entusiasmo, pero con los pies súper plantados en la tierra, ujú. y empiezas a ponerle play a los superpoderes que tenías, en lugar de tratar o de buscar aparentar ser alguien más o parecerte a alguien, te das cuenta de que activando lo que te apasionaba con la congruencia y coherencia de tu propósito y con esa conexión humana, podías tener éxito. Sí, sí. ¿Cuántas personas en la vida no se atreven a hacer eso? Diría que la mayoría. ¿Qué les dirías a esas personas? Piensa que le estás hablando a esos jóvenes que estudian una carrera que no les gustaba o sí les gustaba, o que están en un trabajo que no necesariamente les satisface y se levantan todos los días diciendo, bueno, voy a tener que hacer esto, no me queda otra. O sea, ¿cuál sería eh, un poco cómo podrías embotellar tu experiencia y decirles, hey, en base a lo que yo aprendí, Ujú. qué camino buscar o cómo romper con ese status quo? Yo creo que mi principal recomendación es no tienes que hacer nada, ¿no? Obviamente dependiendo de la situación en la que estás, hay gente que tiene que trabajar para sobrevivir y comer, ¿no? Pero para los que felizmente no, eh, no tienes que hacer nada que no quieras hacer. Si sientes que estás en un lugar y en una posición en la que realmente no estás eh, completo o no te Mm, sientes eh, satisfecho, no te sientes pleno, no tienes que estar ahí, no tienes que seguir haciendo eso, no tienes que, yo diría, creo que el principal consejo es que bájale un poquito el volumen al ruido exterior y súbele un poquito el volumen a tu intuición o tu ruido interior.
Este, ese es el consejo para toda la vida en todos los aspectos. Bájale el volumen a lo que dice la gente. Y olvídate o pone neutral el ego, ¿no? Ponen, sí, sí, sí. Si es que tienes la suerte y las herramientas de poder hacerlo, al comienzo cuesta, como todo cambio, ¿no? Como siempre no sé, pues el camino es, vas al colegio, terminas el colegio, vas a la universidad, terminas en la universidad, haces tu maestría o tienes prácticas profesionales, haces tu maestría, te casas, tienes hijos, construyes una familia. Si es que ese es el camino para ti y estás contento en ese camino, en buena hora, pero si sientes que no es para ti, duele cambiar porque vas a ser el bicho raro dentro de tu grupo y dentro de tu entorno y siempre van a haber cuestionamientos sobre, ay, pucha, no está en el camino que debería estar, pero cuando eso pase, va a pasar, porque va a pasar, no hay nada más gratificante que eso. No, y creo que lo que planteas es un muy buen ejemplo de cómo trabajar con uno mismo, identificarse desde lo auténtico y lo irrepetible, ¿no? 8 billones de habitantes en el planeta, bueno, hay un solo Nacho, ¿no? Exacto. Eh, entonces, en lugar de lo que tú has escogido hasta el sol de hoy, y yo estoy seguro que será hasta el final, es no a quién Nacho puede copiar, sino te has dado cuenta de que siendo tú, con esa autenticidad que te caracteriza y darte cuenta de que tienes herramientas y superpoderes que te pueden llevar a ser feliz de esa manera, pues ponerlo en play y además tener un trabajo que te gusta, ¿no? Claro. Sigamos entonces Mambo 20 a un líder Mm. y te sigues haciendo lo que estabas haciendo bien, dando resultados. ¿Y qué pasa con Nacho dentro de Mambo? En el 2019 me vuelven gerente de transformación cultural, un puesto, nunca en Mambo había tenido gerentes, creo, habían tenido directores y demás, pero digamos que Nico, en ese momento, cuando Nico ya era gerente general, me dice, ahora encárgate de esta unidad, que encárgate de construir la metodología, de construir el expertise. Era más del 50% de las ventas de Mambo eran transformación cultural, entonces fue una tarea no menor y además éramos reconocidos por eso. Eh, entonces, claro, ser la cara de transformación cultural en una empresa que es reconocida por eso en Perú fue un reto súper interesante y me abren la conversación para volverme partner de Mambo. Que fue algo que para mí creo que fue un regalo, un reconocimiento al esfuerzo y al tiempo que la vida dedicaba a Mambo, nunca una expectativa. Em, Creo que cuando me lo ofrecen, para mí fue entre que sorpresa y no sorpresa, porque no, no lo necesitaba. Eh, yo le hubiese seguido dedicando mi vida a Mambo y a construir eso porque creía en lo que estamos y estábamos en ese momento haciendo. Entonces, cuando se me abre esa posibilidad, me, no solamente me agradó muchísimo, sino que me dio la posibilidad de poder imprimir cada vez más mi filosofía y mi personalidad dentro de la cultura de Mambo. Este, Entonces recibes ese reconocimiento, tienes la responsabilidad Ujú. y ahí dices, bueno, ya logré, conseguí lo que quería hacer hasta acá, Ujú. o sigue habiendo esa energía interna de decir, bueno, por aquí puedo seguir, o empieza la intuición a despertarse y decir, bueno, Yo creo que en ese momento, cuando se me abre esa puerta, mi visión era, ok, yo creo y imagino un Mambo que trasciende solamente al talento que teníamos en ese momento, al equipo que teníamos,
y que genera un impacto mucho más allá de las empresas con las que trabajábamos. Este, Me imaginaba un Mambo mucho más grande, me imaginaba un Mambo que irradiaba cultura internacionalmente, me imaginaba un Mambo que llegaba a miles de personas. Yo siempre, cuando, y eso es algo que he conversado muchísimo con Joel, eh, siempre he querido ser líder porque eh, veo muchos líderes que tienen la capacidad de poder de influir positivamente en un gran grupo de personas y me imaginaba mientras más grandes seamos, en más personas vamos a poder impactar positivamente. Entonces mi visión era construir el Mambo genuino y auténtico como éramos, lo más grande posible y con mayor cantidad de impacto posible. Eh, el tema es que en ese momento me encontraba con clientes que tenían mandatos distintos a los que yo quería o intuía que necesitaba la sociedad. Entonces, poco a poco eh, me fui dando cuenta que el impacto que quería generar eh, probablemente no iba a poder darse en esa estructura organizacional. Eh, y ahí empezaron las conversaciones con Joel y con mis socios de qué pasa si hacemos algo distinto, eh, que herede todo lo maravilloso que tiene la cultura de Mambo y todo lo maravilloso que tiene la experiencia que generamos en Mambo, pero lo ponemos al servicio de el impacto y del planeta. Y creo que ese fue el bicho que hizo que empecemos lucha. Sí. Y de ahí te das cuenta de que el capítulo Mambo se empieza a cerrar Ajá, y se empieza a abrir otro gran capítulo, ¿no? así es. En qué momento te das cuenta de eso y cómo tomas la decisión de aventurarte a entrar y a ser parte de lucha? Fue una decisión bien difícil porque en ese momento, el momento en el que tomé la decisión, en Mambo estábamos Nico, Mauricio y yo intentando sacar adelante igual Mambo. Siempre ha sido un proyecto lindísimo con sus retos. Eh, y tenía una voz interna que era más como un saboteador que me decía, tus socios confiaron en ti en Mambo, si te vas, los estás decepcionando, Defraudando. defraudando. Entonces me tomó probablemente 5 meses de pensar, hablarlo con las personas que tenía alrededor mío, pero pocas personas, porque claramente mis socios también son mis amigos, entonces no podía contarlo a tanta gente. Em, y luego en muchas conversaciones me di cuenta no solo que Mambo estaba en una posición que no era la posición en la que estábamos antes y por lo tanto, si es que yo daba un paso al costado, igual iba a seguir creciendo, igual iba a seguir despegando, entonces no le iba, mi mayor temor era hacerle daño a Mambo. Eh, entonces cuando vi que esa situación ya no iba a ser así y vi que había una oportunidad enorme eh, dentro de lucha para poder sumarme y aportar todo lo que yo podía aportar, dije, ok, ese es el momento. Qué, qué, qué gran constante que la dinámica que viviste cuando estás en ese mundo corporativo, que te conectas desde el propósito, que quieres ser congruente y coherente, te lleva a tomar la decisión, ¿no? Muy parecido a lo que te ayuda a dar el salto, ¿no? Ujú. Creo que las mismas características son las que te llevan a entrar a la lucha, ¿no? Sí, porque, o sea, creo que muchas personas que me conocen o que de repente no me conocen tanto y han visto mi carrera de Mambo a lucha, eh, yo cuando tomé la decisión de dejar Mambo, no tomé la decisión inmediatamente de sumarme a lucha. Y eso es algo que Joel siempre me molesta porque me decía, oye, tú dejaste Mambo y yo asumí que obviamente ibas a venir a lucha porque es tu empresa, la creamos juntos, tú tuviste la idea conmigo, como que era como que para él era algo natural, pero en mi cabeza fue Mambo y Lucha, por más de que son organizaciones muy distintas, su filosofía es muy similar. Entonces yo sentía, si salgo de Mambo y me voy a Lucha, es como
mudarme del departamento 301 al departamento 302, ¿no? Ni siquiera cambiarme de edificio. Entonces sentía que necesitaba un cambio en mi vida y vivir otro tipo de experiencia. De hecho, en el momento en el que renuncio a Mambo, llamo a Joel y le digo, por si acaso, he hablado con Nicolás, le he dicho esto, no me voy a ir a Lucha, voy a irme al mundo corporativo. Este, Porque todavía tenía esa idea de que siendo gerente general de una empresa enorme, iba a poder generar una enorme cantidad de impacto. Y que además había vivido una experiencia en Mambo súper privilegiada y que después dije, ah, bueno, ahora me toca la vida corporativa como le toca a la mayoría de gente. La conversación que tuve con Nico fue en mayo, más o menos, diciéndole, este es mi último año en Mambo. Mayo, junio, julio, agosto, septiembre, de conversaciones con amigos míos, conversaciones con personas que yo admiraba del mundo empresarial, gente que había emprendido, gente que había llegado a ser CEO, gente que había muchísimas experiencias, escuchar y nutrirme de su propia experiencia, hacerles preguntas que yo tenía, mismo proceso que cuando regresé de intercambio, pero con otras preguntas. Eh, pero el proceso igual, nutrirme de la experiencia de otras personas para que me sirva para tomar una decisión. Y me tomé como una semana de vacaciones de escribir qué era lo que yo quería, qué era lo que buscaba en la vida, qué buscaba de un lugar de trabajo, cómo me veía, no cómo me veía en 5 años, la clásica pregunta de una entrevista, sino cómo veía mi futuro y mi sueño y mi propósito haciéndose realidad. Y Todo check. Lucha completó todos los checks. O sea, vuelves a hacer a cerrar el círculo, ¿no? Y bueno, 2023, ¿no? 2023, septiembre más o menos, llamo a Joel una tarde y le digo, ya, Va. voy a entrar a Lucha. Entras a Lucha con un montón de dudas, no de dudas de lo que Lucha podía hacer, sino de que era apostarle a un proyecto que empezaba desde cero y que iba a definir muchas cosas en el camino, o sea, entrar al mundo de impacto. Sí. ¿Cómo navegas esas dudas? ¿Te toma el síndrome del impostor en tus primeros meses de lucha? ¿Qué otros saboteadores se te despiertan, Nacho, en esos meses, ¿no? Yo te diría que todos. Se te prenden todos los focos rojos. Todos los focos rojos. Muchos no entienden, o más que no entienden, a muchos no les compartí este proceso. Pero imagínate, o sea, entrar a una organización como líder, como partner, sin saber cuál va a ser tu rol y qué vas a poder aportar a esa organización, sin conocer mucho de la industria, por no decir nada. Me había leído un libro y había estado participando en algunos directorios de lucha, pero como, o sea, entrando a un mundo de impacto sin saber qué es impacto, de asset management sin saber qué es eso, de aceleración, habiendo tenido una experiencia acelerando Mambo, siendo parte del proceso de aceleración de Mambo, sin haber trabajado con emprendedores, sino habiendo trabajado con corporativos. Entonces, claramente, creo que si hubiese entrado como analista a Lucha, ningún saboteador se me hubiese prendido, pero entrar a liderar la organización y que el equipo y que tus stakeholders y la comunidad tenga preguntas que yo no podía responder porque no sabía. O sea, y eso fue algo que trabajé contigo, mis primeros 6 meses fue mucho de, de estar en paz y de estar tranquilo con el no sé, que es bien difícil cuando hay tantas expectativas sobre ti. Se te vuelve a activar el aprendiz, ¿de acuerdo? Se me vuelve a activar el aprendiz. La tentación del no sé y no puedo era altísima. Altísima. Y dices, tengo la capacidad, voy a aprender y con ese aprendizaje hago otra vez el ego al lado, Ujú. identifico al síndrome del impostor que estaba queriendo subir y tomar, Sí. lo ves venir ya a kilómetros y lo logras neutralizar. Sí, creo que hasta el día de hoy, te diría. O sea, hoy, siendo líder de lucha, hay muchísimos aspectos de lucha que
sé que hay otras personas que hacen mejor que yo, lo hacen mejor que yo. El hecho de tener a una persona como Gaby trabajando con nosotros es un lujo y claramente ella tiene mucho más experiencia que nosotros y que yo personalmente en todo el mundo de capital. Entonces, es algo, cuando entré a Lucha, tuve unos meses difíciles. Yo regresaba a mi casa, me acuerdo, y hablaba con Ares y le decía, no, no puedo, no tengo respuestas para muchas de las preguntas que me hace mi equipo. Me dicen, oye, deberíamos hacer A o B. No sé, ¿no? Entonces, creo que convivir con el no sé, mientras que tenía una ruta de aprendizaje y una curva de aprendizaje acelerada. Me leí todos los libros que me pude leer, me vi todos los podcasts que podía ver, hablé con todas las personas que podía hablar. Hasta el día de hoy lo hago, pero en ese momento fue complejo. Pero lo interesante de tu historia es que tú veías tu futuro como gerente general en el mundo corporativo, Sí, te venías preparando, sí. pero qué impactante Mm. el que arrancas con Lucha, entras en el carril del aprendiz, Ujú. entras también en el carril de traer todo tu conocimiento adquirido con Mambo, impactas, transformas la organización Sí, y en noviembre del 2024, sí. ¿qué sucede? Me nombran gerente general. Y en ese momento que ya tuviste la estampa, el título, Ujú. ¿qué sentiste? Yo creo que pasé un par de semanas también con el síndrome del impostor prendido, porque de nuevo, ¿qué hago yo liderando esta organización, eh, teniendo, teniendo socios además que tremendamente capaces, ¿no? Creo que esa fue la primera, o sea, como que la pregunta que tenía en esos momentos: ¿tengo las capacidades para poder liderar esta organización? Lo sé, soy consciente de esto. Em, Hay personas que conocen más de esta industria dentro de mis socios y que pueden tener un rol, pueden cumplir este rol también. Entonces creo que eh, en este proceso, desde que tomamos la decisión como partners de volverme gerente general, eh, mi primera reacción fue: ¿debería hacerlo yo? Esa fue mi primera reacción fue: ¿debería ser yo? Y inmediatamente comencé a es como ese saboteador el síndrome del impostor, pero ya había pasado por esto tantas veces, ya tengo el síndrome del impostor tan presente ¿Que lo neutralizaste? que lo neutralizo y digo, no, ¿por qué yo? Por eso acá traigo esta experiencia, cumplo este rol dentro de la organización, mis partners y el equipo valora esto de mí, yo creo que puedo aportar esto acá. Entonces, darme la confianza que otros ya me habían dado a mí, dármela yo mismo Y echarla a andar. y echarla a andar. Y ya entrando ya en la recta final de esta conversación, que creo que ha sido súper enriquecedora desde el punto de vista de la importancia que es tener un sueño, ser congruente y coherente con tu propósito, Mm, atreverte a hacerlo. Creo que hay otro elemento que no hablamos, que es realmente tu relación con el miedo no era del miedo a mm, hacer algo, sino era tu capacidad de transformar eso en aprender. ujú. Entonces el miedo te catalizaba o te cataliza a aprender de cómo hacer las cosas y no de salir huyendo, ¿no? Sí. ¿Cuál sería ese mensaje final que te gustaría dejarle? Y obviamente entra, o sea, comienza este gran capítulo Ujú. que nos queda para un siguiente podcast, que ya es Nacho como la cabeza o el gerente general o el líder de Lucha y hacia dónde va Lucha, y eso lo dejaremos para un podcast siguiente. Pero me interesaría tu cierre es, ¿qué mensaje final te gustaría dejarle a esas personas que están queriendo aprender, que tienen miedo de hacerlo o que el miedo, en lugar de transformarlo en ser aprendices y tener el coraje de cambiar las cosas, Ujú. se queda en una caja? O sea, ¿cuál sería tu mensaje, ¿no? Que te gustaría dejar allá afuera como así, como tú lo lograste, ¿no? O sea,
partiste de estudiar, hacerte las preguntas, cuestionar, aprender y llegar a lo que es tu primera etapa, ¿no? Como líder de lucha. Yo creo que mi principal mensaje sería em, que el miedo no te paralice. O sea, si tienes, no quiero sonar como un cliché, pero si tienes tu corazón en el lugar correcto y si realmente crees que puedes materializar tu sueño y hacer el bien, aprenderás en el camino. Todo el mundo nace sin conocimientos y los construye en el camino. Tú también puedes ser uno. Entonces, atrévete a aprender, atrévete a intentar, atrévete a equivocarte y, y persigue tu propósito. Creo que eso es lo principal. Yo creo que esa es la manera en la que yo, por lo menos, puedo ser el mejor líder para lucha. Nacho, con esa nota en todo lo alto, cerramos esta charla. No me queda más que agradecerte el tiempo, la apertura. Eh, realmente eres una persona que tiene unas características y unas cualidades humanas únicas e irrepetibles, Gracias. y eso es lo que te hace especial y mágico. Así es Gracias. que muchas gracias, Nacho. No, Hasta gracias. la próxima. Hasta la próxima.